Vamos a conversar ahora acerca del costo del patrimonio. Recuerden que el patrimonio incluye diferentes tipos de acciones, aportes de los dueños, socios, etc. Nos vamos a enfocar, para efectos de este curso, en los dos tipos de acciones más usuales. Primero las acciones preferentes y luego las acciones comunes u ordinarias. ¿Cuál es el costo de financiamiento de las acciones preferentes? Vamos a hablar un poco primero acerca de sus características. Se conoce como la tasa de rendimiento que se va a obtener o que esperaría un inversionista por los dividendos preferentes. Me explico. Los dividendos, esto sé que en algún video ya lo hemos conversado, pero quiero traer nuevamente el concepto, son participaciones o un porcentaje de las ganancias que se le entrega a los accionistas. ¿Dónde está la preferencia en este asunto? En que se le paga primero a este tipo de accionista. Por eso es que tiene como este extra, este plus. Estos dividendos adicionalmente tienen la característica de que son fijos. Ya el inversionista sabe cuánto le van a pagar. Y aquí tiene algo que es clave. Es un intercambio. Los accionistas preferentes se les paga antes que los accionistas comunes, pero no tienen voz ni derecho a voto. Por eso se dice que las acciones preferentes se comportan similar a una deuda, porque, a ver, tienen participación dentro de la empresa, pero básicamente se tienen que quedar callados, no pueden manifestarse. Ellos lo que van a recibir es su pago, y ahí está la distinción. Es que estos accionistas tienen la preferencia de que se les paga primero y además de que el monto siempre va a ser igual. Además, tienen una serie de cláusulas. Pueden convertir sus acciones preferentes en acciones comunes. Pueden tener cláusulas de acumulación, es decir, si en un año en particular la empresa no paga dividendos, sino que reinvierte el dinero en la empresa, estos accionistas preferentes pueden acumular esos dividendos y eventualmente se les tiene que pagar el monto. También hay otras cláusulas como recompra de acciones, participación, entre otros. Entonces, aquí está lo fancy de las acciones preferentes. Entonces, ¿cómo se calcula el rendimiento? Aquí yo me tengo que basar en el cálculo del valor presente o valor de mercado de la acción. Es muy sencillo. Se toma el dividendo, este valor es fijo, y se divide entre el rendimiento. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Simplemente hago un despeje. Esta es información que vamos a conocer y en realidad es algo bastante sencillo de formular. La fórmula, de hecho, es una perpetuidad, porque una acción, y lo vamos a ver también con las acciones comunes, no se espera vender en el corto plazo, sino que se espera mantener en el tiempo y la idea es ver cómo este precio de la acción va subiendo en función a que a la compañía le vaya bien. Entonces, vamos a tomar la información financiera de Green Matter Technologies, pero en esta oportunidad vamos a calcular el costo de las acciones preferentes. Y les voy a dar data adicional. Asumiendo que el valor de mercado es igual a su valor nominal, ya les voy a explicar por qué tengo que hacer tengo que incluir esta premisa, y que el dividendo fijo es de 225. ¿Qué hay que hacer? Sencillo. Tomamos el dividendo y lo dividimos entre el valor presente. Te va a asumir que el valor de mercado es igual al valor que está en el balance, porque esto puede cambiar. A veces sucede que tú tienes un valor de tus acciones preferentes en un balance, que es una información histórica, que una cosa es el costo de adquisición y otra cosa es cuánto vale en el mercado hoy, y eso puede cambiar. Pero para hacer más sencillo esto, simplemente tomamos este valor y realizamos el cálculo, tenemos 4,95% en este caso. Como pueden observar, es un poco más caro que el costo de la deuda. Y efectivamente, es más caro financiarse con acciones que con deuda, porque los riesgos de una acción son mayores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a continuar y una vez que cubra las acciones comunes, voy a el archivo Excel y planteamos estos dos tipos de cálculo. El costo de las acciones comunes. Ya les voy a explicar qué hace esta X aquí. Se supone que, bueno, lo tuve que ver animado. No le prestemos mucha atención. Cuando hablamos de acciones comunes, que son las acciones ordinarias,
Se habla entonces que la tasa de rendimiento se va a basar por los dividendos, valga la redundancia, comunes u ordinarios. La diferencia es que estos dividendos son variables, además son impredecibles porque van a estar sujetos al desempeño de la empresa, es decir, si a la empresa le va bien y tiene ganancias, paga el dividendo, y si a la empresa le va mal, no paga y no está obligada por ley a pagarle a los accionistas comunes. Es por eso que se piensa que más bien se tiene que reinvertir el dinero y el accionista común básicamente no va a depender del dividendo, aunque eso le pueda dar liquidez. Es impredecible porque a veces a la empresa le va muy bien y paga más dividendo. Está sujeto a una tasa de crecimiento, pero a veces le va mal y bueno, paga menos o simplemente no paga. Ahora, miren esto. Los accionistas comunes son lo contrario a los preferentes. Tienen voz y derecho a voto, pero se les paga de último. Entonces ahí está el riesgo mayor, porque primero se le tiene que pagar a los acreedores, que son la banca y los tenedores de bonos, y después se le paga a los accionistas preferentes, y de último se deja a estos señores. Y como les comentaba, aparte no es obligatorio, ya que va a depender de los resultados y de las necesidades de la empresa. Porque a veces sucede que a la empresa le va bien y tiene ganancia, pero dicen, mira, no vamos a pagar dividendos porque necesitamos expandir el negocio y tenemos que invertirlo en proyectos de inversión, que fue lo que vimos en el tema anterior. Entonces, ahí está el tema. Van a exigir un rendimiento más alto porque hay un riesgo de impago más alto. Entonces, como les había comentado, este costo va a ser más elevado que el costo de la deuda e inclusive va a ser más elevado que el costo de la acción preferente por el riesgo que se tiene que asumir. ¿Cómo se tiene que calcular? Si yo me baso en la fórmula matemática del valor presente y hago el despeje, podemos ver que el rendimiento del equity de la acción común es el dividendo futuro, porque se va a basar el cálculo en el posible dividendo que puedas recibir, por eso se dice que es una estimación, se divide entre el valor presente y se le suma una tasa de crecimiento. ¿Por qué pongo la X? Porque esta fórmula, por más práctica que se vea, no es la más adecuada para hacer esta valoración. Porque primero hay empresas que a veces, a ver, ni pagan dividendos o históricamente nunca lo han hecho. Y a veces sucede que si yo quiero este rendimiento, necesito el valor presente de la acción. Y esa información a veces no se puede conseguir con facilidad. Entonces, esta fórmula tiene algunos detalles y necesitamos información de mercado, algo que nos permita hacer una estimación más precisa. Voy a continuación explicar uno de los modelos más utilizados en finanzas para hacer este cálculo y voy a simplificarlo lo mejor que pueda, porque quiero que lo que quede es la idea base o general. Hablamos de lo que es el modelo de valoración de activos de capital. Las siglas en inglés es el KPM, se llama así, Capital Assets Pricing Model. Lo que busca este modelo es determinar el rendimiento requerido por el accionista común bajo una situación de equilibrio a través de una serie de premisas en donde se invierte en función al riesgo con una serie de activos que todos conocen en el mercado. Hay lo que se llama simetría de información y en vez de yo basarme en los dividendos, me voy a basar en data del mercado. Entonces, esta fórmula surge ¿cómo? ¿Qué sucede? A ver, lógica dice, si un inversionista va a adquirir una acción de cualquier empresa, es porque aspira a obtener un rendimiento superior al que pudiera obtener si invirtiera en un instrumento libre de riesgo. Entonces hay un tema de costo de oportunidad. Los instrumentos libres de riesgo son aquellos que se emiten, por ejemplo, lo emite el gobierno o los bancos centrales, y son instrumentos que realmente siempre se van a pagar, porque la entidad que los emite es líquida y hay 100% seguridad de que te van a pagar. El riesgo es mínimo. No se puede eliminar por completo, pero se puede minimizar. Entonces, cualquier persona que simplemente no quiera hacer nada, sino simplemente ganar dinero durmiendo, invierte en este tipo de instrumentos, letras del tesoro, por ejemplo. Ahora, si yo como inversionista quisiera invertir en una empresa que le puede ir bien o le puede ir mal y se puede comprometer mi dinero, entonces yo necesito un plus, aparte de esto que yo puedo obtener básicamente gratis. ¿Me explico? Entonces, como mínimo, lo que yo voy a aspirar a obtener es esta tasa libre de riesgo, con instrumentos seguros, porque yo soy un inversionista conservador.
Entonces, se le tiene que sumar una prima de mercado como medida de compensación. Es decir, yo si quiero invertir en una acción de una empresa, quiero mínimo este rendimiento y un plus, porque yo me estoy arriesgando. Y yo estoy invirtiendo en tu negocio, que te puede ir bien o te puede ir malísimo. Entonces, todo rendimiento implica un riesgo, entonces este plus es sensible a los cambios producidos en el mercado, lo que es el riesgo de mercado. Es decir, si al sector le va mal, si resulta que a la economía le va mal, entonces el valor de este plus puede jugarte en contra o puede jugarte a favor. Entonces hay una sensibilidad en esta ganancia que se tiene que cuantificar. Entonces tenemos tres elementos. Este instrumento, perdón, este rendimiento libre de riesgo, tenemos esta prima y tenemos esta sensibilidad. En pocas palabras, esta es la fórmula que vamos a usar. Básicamente, si yo quiero el rendimiento de mi acción común, yo necesito el rendimiento free risk, libre de riesgo, más una beta, que es la variable de sensibilidad, es la pendiente, multiplicado por esta prima. ¿Cuál es la prima? El diferencial del rendimiento de mercado, que sería el rendimiento del sector o de la industria, que se cuantifica en un índice bursátil, menos este rendimiento libre de riesgo. Entonces, aquí les dejo cada componente de las variables. Esto es data que se les va a dar para que puedan hacer los cálculos. Entonces, a ver, el rendimiento free risk, libre de riesgo, tiene que ver con las letras o bonos americanos o del tesoro. Data que se puede conseguir en internet, inclusive. La beta, a ver, necesitan elementos vistos en estadística. Honestamente, como les digo, es data que se les va a dar. Esta sensibilidad de la inversión, básicamente hay que tomar la covarianza y relacionar lo que es el rendimiento de la empresa versus el rendimiento de la industria entre la varianza del rendimiento de la industria, que se cuantifica en el índice. Si yo quiero el rendimiento de mercado, es un promedio anualizado. Usualmente hay varias maneras de calcularlo, pero para mí esta es la más adecuada. Hay que tomar un promedio de lo que es los valores de la industria entre los valores de la industria del periodo anterior y se tiene que anualizar. Nuevamente, yo no les voy a pedir que hagan estos cálculos digamos, desde el principio de lleno. Se les va a dar esta data y la prima de mercado, el diferencial entre estos dos valores suele ser entre 4% y 7%. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Yo les doy esta data y tienen que aplicar la fórmula, eso es todo. Tomando en cuenta la información financiera de Green Matter Technologies y los siguientes datos de mercado, calcule el costo de las acciones comunes al 31 de diciembre de 2020. Aquí no lo animé, pero ya lo vamos a ver. Entonces, yo les doy la data. La tasa libre de riesgo de las letras del Tesoro americanas es 2,80, suele ser bajo, entre 1 y 3%, diría yo. Un beta, a veces digo una beta o un beta, de 1,35, reflejando una variación más que proporcional respecto al mercado o índice. Eso quiere decir que si el beta aquí es mayor a 1, significa que si al sector le va bien, a la empresa le va a ir más que proporcionalmente bien. A veces pasa que es al revés, si el beta es menor. Y un rendimiento de mercado, en este caso yo les doy la RM del 5,5%. Entonces, literalmente, tienen que poner los datos en la fórmula y listo. Rendimiento libre de riesgo, 2,8%. Aquí tenemos el beta, 1,35. Y los dos datos que faltan, rendimiento de mercado, 0,055 y rendimiento libre de riesgo, nuevamente aquí lo ponemos. Y el resultado lo multiplican por 100 y tenemos el costo de la acción común, que como pueden ver es más elevado que el costo de la acción preferente y por ende más alto que el costo de la deuda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a plantearlo ahora en Excel. Continuando con el llenado del archivo, vamos ahora a abarcar lo que son los costos por la emisión de acciones, o lo que sería financiarse con patrimonio. Entonces vamos a considerar, en este caso, tanto el costo de las acciones preferentes como el costo de las acciones comunes. En el caso de las acciones preferentes es bastante sencillo porque simplemente necesitamos el monto del dividendo, que debería ser fijo por las mismas características de la acción, y el valor presente o valor de mercado de las acciones.
En este caso estamos considerando que el valor histórico que está en el balance o en el estado de situación refleja el valor de mercado. Recuerden que esto puede ser distinto, pero en este caso, para simplificarnos el cálculo, vamos a basarnos en la idea de que hay un valor nominal para este total de acciones, claro, de 4.550. Entonces, en este caso, vamos a determinar el costo, que es simplemente una división. ¿Cuánto representan los dividendos preferentes sobre lo que es el total del valor de las acciones? Y tenemos que nos da un 4,95% y se cumple la condición de que emitir acciones debería ser más costoso que emitir deuda. ¿Qué sucede con las acciones comunes? Vamos a basarnos en lo que les había comentado, lo que sería el modelo KPM. Vamos a utilizar data de mercado para poder estimar este costo-rendimiento. Tenemos una tasa libre de riesgo de 2,8%. Recordemos que estos son instrumentos, valga la redundancia, libres de riesgo porque son muy líquidos y solventes, como lo son las letras americanas o lo que serían los bonos americanos del gobierno, Treasury Bills, y lo que serían los Treasury Bonds. Tenemos el beta, en este caso que sería 1,35. Esto sería la sensibilidad de la inversión o qué tanto podría variar la acción de la empresa respecto al rendimiento libre de riesgo y el diferencial de mercado. Y este rendimiento de mercado que se suele definir como un estándar del 5,50%. Entonces, vamos a aplicar la fórmula matemática, bastante sencilla. En este caso, vamos a tomar la tasa libre de riesgo y le vamos a incorporar este diferencial, pero va a estar afectado por una pendiente, que sería el beta. Este beta nos va a demostrar qué tanto puede variar el rendimiento de nuestra acción respecto a lo que se obtendría por nuestro índice de referencia de mercado. Entonces, en este caso, tenemos que restar el rendimiento menos la tasa libre de riesgo. Sería nuestra prima de mercado y nos da 6,45%, demostrando nuevamente que, según la jerarquía de pagos y el nivel de riesgo, emitir acciones comunes es más costoso, que emitir acciones preferentes y que emitir deuda. Ya con esto tenemos los rendimientos para calcular el WACC. Lo que necesitamos para poder cerrar sería los pesos de cada fuente de financiamiento en la estructura de capital y ya con eso podemos hacer la ponderación, que lo vamos a ver entonces en el siguiente video.